puesto como título al sermón, Jehová está contigo. Y es una afirmación, no es una pregunta. Pudiéramos hacerlo en forma de pregunta y quizás algunos levanten la mano muy fácil, otros estén dudando. Pero cuando yo tengo que decir lo que soy, dijo Margaret Thatcher en cierta ocasión cuando le preguntaron en una entrevista, dijo, si tengo que ser mujer, tengo que decir que soy mujer es porque no lo soy. Cuando tú tienes que decir lo que eres, es porque otros no lo han reconocido aún. Y si Jehová está contigo, no lo vas a decir tú, lo va a ver el que está a tu lado. Lo va a ver tu esposa, lo va a ver tu hijo, lo va a ver tu vecino, lo va a ver tu jefe, tu patrón de trabajo, lo va a ver el pastor de tu iglesia, lo van a ver todos. Gloria sea a Dios. Me fascinó ese cuarteto, dicho sea de paso. No, yo soy fanático de los cuartetos. Me encanta. Una de las últimas veces que estuve en Cuba, prediqué en la iglesia de Ciego de Ávila. Creo que Jonathan estaba por allá en esos días. Ya pasaron como 6 años, algo así. Y hubo un cuarteto que cantó, me fascinó. Allá estaba también el muchacho, el hijo del pianista famoso, el hijo del legendario que conocimos en todos los congresos por allá, que hacía cantar hasta los mudos. Batistín, ¿lo recuerdan? Claro que sí. Y alabado sea Dios. La música es parte importante de la adoración. Prepara el espíritu, yo estoy listo para predicar. Y espero que tú estés listo para escuchar el mensaje que Dios quiere traerte en esta mañana, porque es Dios quien te está hablando. Mi esposa me está acompañando, mi esposa Lidia, por allá está, y también uno de nuestros amigos de la iglesia Betancourt. Canta bajo él canta bajo, así que cuando estaba allí ya loco por subirse a cantar con ustedes. El hermano Mauri está con nosotros esta mañana. Para la próxima se sube, ¿verdad? Gracias por todos esos talentos que tienen esos niños, esa familia. ¡Wow! Hermoso, alabado sea Dios. Un día todos vamos a la patria celestial. Antes de eso tenemos que estar seguros que Jehová está conmigo. Diga usted, Jehová está conmigo. No lo diga, créalo. No lo crea, vívalo. ¡Wow! Se está poniendo la cosa un poco más fuerte. Bueno, es que de eso se trata. Y en esta mañana el objetivo del mensaje es, queridos hermanos, que el mundo sepa que yo amo a Cristo y mi vida no me pertenece a mí, sino le pertenece a Él. La Biblia está llena de historias interesantes. Dicho sea de paso, el panel de la escuela sabática estuvo extraordinario, los pude ver. Ya estuve medio tentado a levantar la mano un par de veces allí. Me gustó cómo lo hacen, es magnífico la participación y sigan adelante. Tienen una iglesia muy bonita. Pastor Nava, si me estás mirando allá donde estás, tienes un lindo privilegio de pastorear esta iglesia, voluntario, no sé cómo lo hace, pero es una bendición, ¿no? Así que sigan adelante, pero asegúrense de que los que están allá afuera y la iglesia del frente, de la esquina, aquella de la esquina, y la iglesia que tenemos acá, y los vecinos que están al lado, sepan que Jehová está con la iglesia de Boca. Alabado sea el Señor. Y cuando estoy hablando de la iglesia de Boca, no estoy hablando del templo bonito, con toda esta tecnología linda que tienen ustedes, hermosa, interesante, no. Cuando estoy hablando de la iglesia de Boca, creo que lo dije el miércoles, y lo voy a volver a repetir hoy, porque es uno de mis lemas. La iglesia soy yo. ¿Está seguro? ¿La iglesia soy quién? ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere dejar de ser la iglesia de Dios, yo seguiré siendo la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso en esta mañana el tema tiene como objetivo que los que están a nuestro alrededor sepan que Jehová está con nosotros. No porque yo lo diga, sino porque ellos tengan que reconocerlo. Porque mis actos, mis palabras, mis acciones, incluso mi vestimenta, que no tiene que dejar mucho, significa que Cristo vive en mí. Porque mis pensamientos están llenos de todo lo bueno, de todo lo honesto, y si hay algo digno de que pensar, en eso piensa esta iglesia, alabado sea Dios. Y en eso piensa y considera el que se llama Hijo de Dios. Y yo en esta mañana se los quiero demostrar con una historia que ustedes conocen mucho, pero es una historia interesantísima, es de uno de esos grandes hombres que aparecen en la Biblia. A mí me fascinan todos. Esta lección de escuela sabática tenía tanta tela por donde cortar. Yo sé que ustedes estaban manejando allí porque había mucho para decir y poco tiempo para hacerlo. Pero hay uno de estos que en la Biblia se dedicó solamente un capítulo de manera explícita a hablar de él, solo un capítulo. Y yo digo, ojalá de mí se hablara aunque sea en un versículo en la Biblia. Positivo,
Al papá de este muchacho explícitamente se le dedicaron más de 14 capítulos a hablar del padre. Al hijo de este muchacho, de igual manera, más de 14 capítulos habla la Biblia explícitamente de ello, o sea, del hijo, del padre, y de él solo un capítulo. Pero yo me quedo con eso. Wow, es interesante. Capítulo 26 del libro de Génesis. Abra su Biblia. Capítulo 26 del libro de Génesis. Es una historia interesante. Vamos a sacar algunas lecciones objetivas y recuerden, no nos pasemos, no se nos olvide que el objetivo de este mensaje en esta mañana es que los que están alrededor nuestro sepan que Jehová está conmigo. Escuchen bien. ¿Saben por qué la gente no les cree hoy a los religiosos? Y estoy hablando de manera general. Bueno, y dentro de los religiosos, ¿qué les parece si nos incluimos nosotros también? Porque somos de los que seguimos a Cristo, la cristiandad. ¿Sabe por qué el mundo está desacreditando hoy tanto a las iglesias? ¿Sabe por qué el mundo hoy está desacreditando a los cristianos hoy en día? Porque nos paramos aquí vestidos bonitos, elegantes, a decir una cosa que no vivimos. Cuando nos paramos aquí nos podemos emocionar fácilmente y decir muchas cosas interesantes y buenísimas. Pero si usted no la vive, es metal que resuena o címbalo que retiñe. Y hoy la gente no le cree mucho a los cristianos porque las iglesias están llenas de grandes predicadores elocuentes, con todos los medios, con toda la tecnología, 24 horas transmitiendo programas buenísimos, buenísimos, pero dicen lo que no vivimos. Por ejemplo, yo estaba mirando en esta semana, prendí la televisión en casa y me salió el programa Enlace, que ustedes han visto. Y había una predicadora fascinante allí, estaba diciendo cosas muy buenas y me encantó cómo habló de la ley de Dios. Y de momento dijo, tenemos que vivir y tenemos que practicar y obedecer la ley de Dios. Y un poquito más adelante dice, excepto que hay uno de los mandamientos que ya cambiaron. ¡Wow! Y yo me quedo así. La gente no nos cree mucho por eso. Hacemos campaña evangelística y salimos a repartir cantidades de invitaciones. Y la gente no viene, no nos creen mucho. El día que la iglesia viva lo que predique, hay que buscar 20 iglesias como esta en Boca para llenar los auditorios porque las personas van a venir por montones. Alabado sea Dios. Por eso el mensaje de esta mañana, el objetivo es que nos atrevamos no a decir lo que Dios quiere que digamos, sino a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Alabado sea Dios. Y ahí está el reto. Así que prepárense porque al final del mensaje, como siempre digo, si no hago lo que tengo que hacer, mejor no hubiera venido. Así que prepárese para el final. Génesis capítulo 26, versículo 1. Ahí está la historia, ustedes la conocen ya. Después de esto hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Solo un capítulo, Isaac. Solo un capítulo, Abraham, el padre de la fe. En la lección de esta semana aprendimos que Abraham tuvo que llegar al nivel de ofrecer a su hijo para que llegase a ser el padre de la fe. Hasta ese momento aún no lo había sido. Esa fue la copa que derramó la vida de Abraham como el padre de la fe. 14 capítulos. Jacob, 14 capítulos. Pero de Isaac solamente un capítulo, con unos cuantos versículos. Pero es más que suficiente para aprender lecciones extraordinarias para nuestras vidas, de la vida de Isaac. Porque ese Isaac de aquel tiempo, usted y yo lo representamos hoy. Somos usted y yo los que estamos viviendo la historia que ya él vivió. Hubo hambre en la tierra después de la primera hambre que hubo. Siempre ha existido el hambre en la tierra, desde que cayó el pecado. Y podemos decir, desde el tipo de vista, desde el punto de vista tipológico, que podemos adaptar el hambre a muchísimas cosas. Pero literalmente, hablando de hambre, ha habido muchos periodos de hambre en la tierra. Y cuando Abraham se mudó, porque en los días de Abraham hubo hambre también, y cuando él se fue, ahora 20 años, no sé, 40 años después, un poco de tiempo después, se repite la misma historia, porque los ciclos en la vida de este mundo van sucediendo las cosas cíclicamente. La pandemia esta, no crean que es la única que ha existido. Cuando usted revisa la historia, montones de pandemias existieron. La peste negra, una de las que más personas mató alrededor del mundo. Nosotros estamos alarmados hoy porque estamos viviendo hoy sobre estos asuntos. Incluso ya somos pocos los que usamos máscara. Ayer visité al doctor y me dijo el doctor, estoy loco por tirar esta cosa, la tengo que usar por técnica contigo, pero esto me está enfermando más de lo que me sana.
nos sentimos así, amontonados, una cosa que es para bendición. Solo por mencionar algo de la pandemia. Las pandemias, las cosas suceden, el hambre sucede, cíclicamente sucedió. Está demostrado en la Biblia y en estos días ha habido hambre. Incluso muchos de nosotros, los cubanos, voy a hablar de los cubanos porque es lo que conozco, no sé de cuántas más lugares tenemos acá. De muchos lugares tenemos. Y yo sé que en todos nuestros países, los que estamos aquí hemos venido porque en nuestros países nos hemos salido buscando otras libertades, progresos. Incluso algunos se han atrevido a decir que también allá en Cuba pasamos hambre. Y dicho sí, si vemos que el hambre es ¿Qué cosa es el hambre? Bueno, si definimos hambre como la necesidad física que el cuerpo tiene de adquirir un alimento, no tanto el que satisfaga, sino el que le gusta a uno. Desde ese punto de vista muchos hemos tenido hambre. Pero cuando usted revisa hoy, el mundo está lleno de hambre también. Váyase a África con esto de la guerra, con esto de que el canal del Mar Negro está cerrado. Ayer por primera vez comenzaron a salir los primeros barcos cargados de trigo de Ucrania para que esto comience a cambiar. El hambre siempre ha existido. Hubo hambre, pero escuche lo que quiero decirle en esta mañana. El hambre más grande que tiene la gente hoy no es física, ni siquiera es emocional, ni siquiera es social, aunque hay serios problemas sociales. Ni siquiera es psicológico, aunque el mundo está patas arriba y ya creemos que la mesa, si la viramos y la colocamos como va, está mal. Porque la hemos visto tantos años con las patas para arriba que ahora cuando alguien viene y la acomoda dice, esa mesa está mal, arréglala. Ni siquiera es eso, es el hambre espiritual. Porque el hombre, el ser humano, fue creado con una necesidad espiritual que única y exclusivamente se va a llenar de Dios y del verdadero Dios. Y ese es el hambre más grande que tiene la sociedad hoy en día, que tienen los seres humanos hoy en día. Nosotros los pastores también tenemos hambre de la palabra de Dios. Todos necesitamos a un Dios que satisfaga nuestras necesidades espirituales que tienen que ver con perdón de pecado y tienen que ver con salvación eterna. Alabado sea Dios. Hubo hambre. Y cuando hubo esta hambre, Isaac se fue ¿a dónde? ¿A dónde se fue? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tienen allí, no? ¿Se fue con quién? ¿Quién era este? ¿Saben que este era uno como los nombres que los caldeos les ponían a sus reyes? Era un nombre técnico. Ficol, Abimelech no era el nombre literal de una persona, sino era un título hereditario de los reyes de los filisteos. Recuerdan que si Abraham se fue, el mismo nombre lo tenía esta persona. ¿Se dan cuenta? Vaya al capítulo 20 de Génesis para que lo mire, era el mismo nombre. Y usted dice, bueno, ¿cómo duró tanto este y aquel no duró? No, eran títulos. Él se fue. Pero lo interesante de esto, y yo quiero ir directamente al versículo 2 y versículo 3, si tienen su Biblia, mire cómo dice la palabra de Dios. Allí, ¿a dónde es allí? Entre los filisteos. Allí, entre los filisteos. Voy a tener un segundito aquí. Los filisteos literalmente eran los enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos tenían sus dioses, los filisteos tenían su filosofía, los filisteos tenían su cultura, los filisteos tenían todo y no querían a otra cosa que no fuera lo que ellos tenían. Eran los paganos, eran los rebeldes, eran los enemigos. Y allí fue a parar un hijo de Dios. Y dice la Biblia que allí, se le apareció Jehová y le dijo, no te vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y yo te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a tu padre. Palabra de Dios. Amén. Allí, hermanos, allí donde tú estás, lejos de tu tierra en Nicaragua, lejos de tu tierra en Venezuela, lejos de tu tierra en México, lejos de tu familia en Honduras, lejos de tu gente en Guantánamo, allí donde tú estás, Dios se te va a aparecer y te va a decir la promesa, lo único que Dios sabe decir, porque lo único que Dios quiere para los seres humanos es bendición, gloria sea su nombre. Allí, en medio del paganismo, allí, en medio de una cultura donde se están firmando leyes para que el aborto sea legal, allí
donde el matrimonio gay va a ser oficial, y cuando un pastor no quiera casar a alguien que venga a casarse aquí, lo van a meter a la cárcel. Allí Dios te va a hablar y allí Dios te quiere bendecir. Allí donde tus hijos están permeados por esa cultura y ese exceso de tecnología que estamos viviendo hoy, y que a veces ni siquiera podemos controlar, porque mientras tú duermes quizás ellos están con sus ojitos abiertos y sus audífonos colocados en sus oídos, y allí están mirando y escuchando cosas. Allí, cuando no puedes hacer mucho más por tus hijos, Dios te va a hablar, alabado sea el Señor, y te va a decir: yo te bendeciré a ti y a tu familia, alabado sea Dios. Pero el mensaje más grande que Dios está diciendo aquí es: allí yo estaré contigo. Allí donde tú estés, Dios es el Dios extraordinario, porque nunca nos va a abandonar. Siempre nos va a conducir, siempre nos va a aconsejar, y siempre, queridos hermanos, estará a nuestro lado. Aunque tú le des la espalda, aunque tú te vayas, aunque salgas huyéndole, allí Dios te va a perseguir, porque Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte y Él quiere estar contigo. Alabado sea Dios. Y es interesante la historia esta, porque él le obedeció, le dijo: aquí me quedo. Si dice que me quede aquí en Filistea, aquí entre los ateos, aquí yo me quedo. Saben, es interesante, porque dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, es un texto que todos ustedes conocen de memoria. Nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? No es de aquí. Amén, amén, me gustó eso, hermano, amén. Mire, usted está seguro que usted no pertenece aquí. Alabado sea Dios. Estamos de paso. Estamos aquí ahorita, hermanos, en tierras ajenas. Estamos ahorita aquí porque de alguna manera, huyendo de lo que sea, Dios nos trajo aquí y aquí estamos. Pero no te acomodes mucho aquí, porque si te acomodas, aquí te vas a quedar. Pero Dios tiene planes grandes para ti en otro lugar, en la patria celestial. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Wow, queridos hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, que nunca se nos olvide eso. Isaac estaba consciente de eso. Pero escuchen esto: en el momento que usted escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios, en el momento que usted abre su corazón para Dios, y en el momento que usted decide obedecer a Dios, su vida cambia. No importa que haya hambre, no importa que haya miseria, no importa que la cultura premie a su alrededor, no importa que aún los deseos malos vengan a su vida, no importa nada de eso. Cuando usted decide obedecer a Dios, su vida va a ser otra. Alabado sea el Señor. Y lo van a reconocer otros. Ahora hay algo que yo quiero decir rapidito de aquí, y es que no todos los que queremos obedecer la voz de Dios, no todos los que escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, siempre hacemos lo que es correcto. Muchas veces en la carrera de nuestra vida espiritual damos tropezones y resbalones y hay caídas, pero esas cosas tienen que convertirnos en mejores personas, porque son experiencias que nos van a ayudar para que no se repitan en nuestra vida. En medio de la bendición de Dios con él, este muchacho se atrevió a hacer lo que su padre había hecho un tiempo atrás. Y escuchen muy bien, papás, cuidado cómo enseñamos a nuestros hijos. Y no es que usted sea perfecto, pero inténtelo ser. No es que usted sea la mejor persona, pero trate de serlo. Con la ayuda de Dios, agarrándose siempre de su mano. Abraham hizo una mentira unos años antes y ahora Isaac repite la misma mentira con su esposa. ¿Recuerdan? No, es mi hermana. Era medio hermana, era medio pariente. Diríamos nosotros en Cuba, primos hermanos. Es mi hermana por temor, que está muy bonita. Imagínense Sara con 100 años bonita. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si era bonita. Ahora el muchacho dice: bueno, yo voy a hacer lo mismo. Si nos preguntan, vamos a decir que eres mi hermana. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí se puso el asunto muy serio, porque la Biblia dice que aquí pasó algo. Muchos días, versículo 8, después de estar allí, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Qué caricia le estaría dando? No era el brazo puesto del hermano sobre la hermana,
¿Se han puesto ustedes a preguntar qué caricia a Jonathan le estaba dando? Para que él siguiera, bueno. Ellos no eran monjes, ellos eran seres humanos. Y la caricia que le estaba dando era un poquito erótica. Cuando él descubrió, los hermanos se abrazan, pero no de esa manera. Los hermanos se quieren, pero no igual. Los hermanos se llevan bien, pero no así. Y lo mandó a llamar. ¿Saben que lo mandó a llamar? ¿Qué hace usted cuando alguien lo manda a llamar porque cometió un error? ¿Saben lo que hacemos nosotros los seres humanos? Lo primero que hacemos, bueno, yo no sé si usted es distinto a mí o distinto a otros, pero generalmente mi tendencia, le digo la mía, yo no sé la suya cuál será, pero a lo mejor se parece a la mía, es buscar algo para justificar. ¿Sí? Buscar una justificación. ¿Sabe lo que significa justificación? ¿Qué significa justificación? Ayúdeme. Una excusa para quedar bien. Esa es la palabra que yo quería que me dijeran. Excusa. La justificación es una excusa. El único que justifica al hombre y lo hace perfecto es Cristo Jesús. Pero cuando el ser humano intenta y trata de justificarse, lo único que hace es esto. Miren, yo trabajaba en el año en el año 2008 al 2010, trabajamos en un distrito de la delegación central allá en Cuba, que se llama Sagua de Tánamo. No sé si hay algún sagüense por aquí, o algún villaclareño. Sagua de Tánamo, allí trabajaban mi esposa y yo, trabajamos en ese distrito por 3 o 4 años, y haciendo evangelismo, alcanzamos un muchacho que era militar, se llama Julián, hoy es pastor, por la gracia de Dios, Julián. Y Julián entró con el primer amor que entramos todos a la iglesia, menos hubo uno aquí que esta mañana en la lección que dijo que él no nació en la iglesia. ¿Quién fue? Yo tampoco, nací en el hospital. Pura broma. Esa está buena. ¿Saben qué? Jonathan, Julián entró con el primer amor y lo hicimos líder de la iglesia, de una pequeña iglesia que se llama Sierra Morena. Y entonces Julián, teníamos una junta de iglesia por la tarde, y yo llegué, y a mí me gusta siempre llegar a tiempo a los lugares, y allí estábamos, y yo llegué y estaba ya Julián. Julián estaba allí. Pasó 10 minutos, no llegaban. 15 o 20 minutos después llegó un anciano. Como media hora después apareció otro, y casi una hora no habíamos logrado reunir una junta de unas 12 personas. Y Julián movía la cabeza, desesperado. Y terminamos la junta y me dijo, quiero hablar con usted, pastor. Usted tiene que ser un hombre de carácter. Me dijo así. ¿Cómo así? Yo no soy de carácter. Me asusté. Me dijo, no, ¿sabe por qué? Porque usted está incumpliendo a los reglamentos. Porque yo siempre tenía un lema que decía que la cortesía es la puntualidad de los reyes. La cortesía es la puntualidad de los reyes. La cortesía. Hay que ser puntuales. Y si la iglesia comienza el culto, ¿a qué hora? A las 10 comenzamos. Y si termina a la 1 no terminamos. No, que los hermanos llegaron a las 10:30, corrámonos. Permisos, hermanos, para predicar media hora más porque usted... No. Y me dijo Julián, usted está faltando lo que usted está predicando. Porque yo estoy aquí, yo era militar en Cuba. Y yo juré 5 años, los que conocen de Cuba, juró 5 años para ser militar. Y cuando él juró 5 años, a todos los que juraron le hicieron un acto de reconocimiento. Y el jefe grande de todos ellos se paró así en público a todos ellos y les dijo las reglas de lo que tenían que ser los militares. Y después que le dijo todas esas reglas, le dijo lo siguiente, mire. Ya saben que un militar no puede ser borracho, no puede andar con la ropa desaliñada, no puede andar con la camisa por fuera, tiene que andar bien peinado. Un militar tiene que ser, en primer lugar, ético. Y le dijo, yo les voy a perdonar a ustedes como militares que un día vengan con la camisa medio mal. Yo un día les voy a perdonar a ustedes incluso que lleguen tarde. Es más, un día les voy a perdonar a ustedes hasta que lleguen medio borrachos. Lo que nunca les voy a perdonar a ustedes es que lleguen aquí y se justifiquen diciéndome una mentira, porque la justificación es la prostitución del carácter. Y cuando Julián me dijo eso, yo dije, a veces yo soy como medio prostituto. Porque ando justificándome. Cuando alguien lo llama a usted y lo enfrenta con una realidad, ¿cómo hacemos? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? El rey lo llamó. Me engañaste, me dijiste mentira.
¿Cómo que es tu hermana y es tu esposa? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Saben? El rey había visto algo en él, porque dice acá en el versículo, en uno de estos versículos aquí, que habitó Isaac en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaron por la hermana, él dijo, por su esposa, dijo, es mi hermana. Él dijo una cosa que no era la verdad. Wow, hermanos. Saben que estamos viviendo en tiempos de mentiritas de colores que le ponemos nosotros. Porque mentira es ¿qué cosa? Una casi verdad. Es una ¿qué? Completa mentira. Una verdad que tiene el 99,9 es una mentira al 10%. Una excusa, un embaraje, como diría un buen cubano. No. Mentiras blancas no existen, ni mentiras negras existen. Mentira es mentira. Y dice la Biblia, uno de los textos que no me gusta mucho a mí leer, que el padre de toda mentira es Satanás, y todo el que dice mentira es hijo de él. Óigame, eso está fuerte, hermanos. Y a veces nosotros jugamos con estas cositas. Pero usted y yo tenemos que tener el valor, por la gracia de Dios, en primer lugar, de ser honestos con nosotros mismos, con Dios y con todos los que nos rodean. Alabado sea el Señor. Y él reconoció. Se había equivocado, él reconoció. Pero escuchen, la bondad de Dios, la bendición de Dios es también para los que se equivocan, pero también más para los que reconocen. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 12, que después que él pasó todo eso, él sembró, ¿saben? Sembró, él plantó. Recuerden que ellos eran nómadas, no solo criaban las ovejas y todos estos camellos, también sembraba. Y dice la palabra de Dios que plantó y recogió ¿a cuánto, hermanos? ¿Cuánto recogió? ¿100 por cuánto? Por 1. Y un grano de maíz, 100 granos de maíz. Una mazorca de maíz, 100 mazorcas de maíz. Una semilla de melón, 100 melones. ¿Se imagina? ¿Estaría la bendición de Dios con él, sí o no? Ahora, si usted revisa la geografía, se da cuenta que donde estaba Isaac, a donde se vino, estaba aquí, había hambre, estaba aquí en este punto y había hambre, y se vino a este punto. Usted abra su mapa allí en su Biblia y se va a dar cuenta que donde él estaba, a Gerar, la distancia no era tanta. ¿Cómo es posible que aquí hubiera hambre, miseria, seca y no llovía? Y aquí él sembró. ¿Aquí no habría seca también? Sí había. Bueno, y si él sembró aquí y había seca y recogió al 100 por 1, ¿por qué no sembró aquí y recogió al 100 por 1 también? ¿Saben por qué? Porque Dios quería llevarlo para decirle al mundo cómo viven los que ya están siendo salvados en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Por eso es que si Dios te llevó a Gerar, planta. Planta porque vas a recibir 100 por 1, pero reconoce que la bendición viene de Jehová. Y atrévete a ser justo, honesto y a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Ahora, no lo echaron cuando dijo una mentira, lo echaron cuando fue bendecido. ¿Cómo así? ¿Ya van mirando lo que dice la Biblia? Cuando dijo una mentira no lo echaron. Pero cuando se enriqueció, dice la Biblia aquí, y tenemos que correr un poquito, dice que fue tanto, y menciona allí todo lo que poseía, hatos de oveja, versículo 14 dice, hatos de vaca, mucha servidumbre, los filisteos tuvieron envidia y lo echaron. Wow, hermanos. ¿Sabe qué? Los filisteos lo único que le faltaba era tener al Dios que tenía él y la bendición que tenía él con el Dios cual él le servía. Yo no sé si a usted le tocó trabajar duro cuando llegó a este país, pero a mí me tocó más o menos un poquito durito. Yo recuerdo que una vez me contrató un señor que vive muy cerca allí, donde yo estoy viviendo ahorita, y me pusieron a hacer mezcla. Y yo había trabajado en Cuba por unos 15, 18 años de pastor, y usted sabe que el trabajo de pastor es muy fuerte, pero no tanto como va a hacer mezcla. Aunque hemos hecho mezcla, hemos pintado iglesias y todas esas cosas, ¿no? Y hemos pasado hambre, pero aquí me pusieron a hacerle mezcla a un salvadoreño.
a un hondureño y a 2 mexicanos. Y aquella gente trabajaban más que, yo no sé, hermano. Yo pensé que yo trabajaba, pero me di cuenta que no tanto como ellos. Y me ponen allá afuera a hacer mezclas, Jonathan, y al poco rato yo oía que me decían, Cuba, mezcla, Cuba. Y yo no había acabado y ya el otro, Cuba. Y yo, ay, Dios mío, me estoy volviendo loco. Y comían cada 3 horas, porque trabajaban muy fuerte, estaban haciendo estuco, estaban haciendo estuco. Y yo hacerle mezcla a todos ellos. Y cuando llegaba a las 9, la hora de comer, hermano, yo lo que me quería era morir. Yo no tenía hambre. A mí yo me sentía mis rodillas flojas, mis brazos. Yo estaba temblando. Y después logré, digo, si trabajo más rápido, entonces voy a poder descansar. Y aprendí, agarré fuerza no sé de dónde y trabajaba un poquito más rápido. ¿Y saben qué? Cuando ya tenía mezcla hecha y el jefe me veía que la mezcla había hecha, me decía, toma esta brocha y pinta aquí. Ve echando aquí abajo esto. Y yo dije, pero entonces ¿para qué trabajo tan rápido? Si termino de hacer mezcla, lo mismo que le pasa a Mauri ahorita en su restaurante que acaba de llegar. Dice, me pusieron a lavar platos, pero me ponen a no sé cuánta picar un saco de cebolla. Porque no puedes estar parado. Nosotros en Cuba no, nosotros ya saben cómo era. Allá se hacen los que pagan y nosotros los que trabajamos. Y este señor, con el cual me tocó trabajar, trabajaba duro. Un día me dice, hay algo distinto en ti. Dime la verdad. Dice, tú no dices malas palabras y nosotros tenemos una música aquí a todo lo alto y nos comemos cualquier cosa, pero yo te veo a ti que eres distinto. Yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo amo a Dios. Dice, yo también voy a la iglesia. Ah, qué bueno, me da gusto, yo también voy a la iglesia. Y comenzamos a hablar y comenzamos a platicar un poco. Cuando le dije que trabajaba para la iglesia, que me gustaba servir a Dios, me dijo, pero yo también hago lo mismo y no veo que estoy igual que tú. Y entonces el hombre comenzó a darme menos trabajo y me consideraba más. Pero uno de los que trabajaba duro allá como que se puso medio celoso, medio envidioso. La gente se pone envidioso cuando usted sirve a Dios y vive como Dios quiere que usted viva. Pero usted no se preocupe por agradar a la gente, usted preocúpese por vivir para Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, lo echaron. Yo no sé si usted lo han echado de un trabajo. Lo echaron. Eso es duro, lo echaron. Y él se fue. ¿Y sabe lo primero que hizo cuando lo echaron? Versículo 25, miren. Ya él se fue allá a la tierra. Antes, en el versículo 23, dice que Jehová le volvió a aparecer y dijo, yo soy tu Dios. Escuchen, porque cuando alguien te echa, Jehová sigue diciendo, yo soy tu Dios. No importa que otros te echen, yo nunca te voy a echar. Alabado sea el Señor. No importa que tengas que salirte de aquí, yo siempre estaré contigo. Alabado sea Dios. ¿Y saben cuál es la respuesta de una persona cuando escucha y reconoce y ve que Dios está con eso? Es una respuesta de adoración. El versículo 25, miren lo que dice. Edificó allí un altar. ¿Qué hizo él? ¿Edificó qué? Un altar. Invocó el nombre de Jehová. Plantó una tienda y abrieron los pozos que su padre había hecho. Wow, 3 cosas interesantísimas, de las cuales no podemos profundizar mucho. Pero yo pregunto, ¿cómo está su altar? Porque cuando hablamos del altar, ¿de qué hablamos? No hablamos del San Lázaro. No, ni hablamos de la Guadalupe. No. Cuando hablamos del verdadero altar, esos son altares también, pero falsos. Escucha, hay montones de altares. Pero cuando hablamos del altar, es la conexión y el privilegio que usted tiene de comunicarse con Dios todos los días y escuchar su voz y hablarle a Él. Alabado sea el Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo está el altar? ¿Cómo está el altar? Edificó tienda, cuidó su casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo tratas a tu esposita? ¿Cómo tratas a tus niños? Y bueno, a veces no tratas a tus hijos como tratas ahora a tus nietos. ¿Cómo los tratas? ¿Qué les consientes? Y qué no. Y lo otro que hizo fue abrió los pozos. Él sabía que el agua es vida. Alabado sea Dios. Abrió los pozos. Trabajó. Los habían cegado, los volvió a abrir. Trabajó con sus manos. Gloria sea al Señor. Hay cosas muchas para hacer, hermanos. Hay que trabajar en el nombre de Cristo. Hay que cuidar la familia y hay que dedicar tiempo a conectarse con Dios todos los días. Alabado sea el Señor. No solo usted, con su familia. Alabado sea el Señor. ¿Y saben qué? Allí le estaba yendo a él muy bien, hasta le puso nombre a los pozos, que no los voy a mencionar mucho, pero uno de los pozos se llamaba envidia.
envidia, otro se llamaba contención. Hasta que se dio cuenta que había que abrir otro. ¿Y sabe cómo le puso a ese? Abundancia para todos. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Hay lugar, sí, para todos. Y ahora quiere abrir otro pozo más. Se van sus siervos. Y cuando están allí aquella noche, en la madrugada, él siente pasos de caballo. Y no era cualquier motor. No sonaba un diesel de esos malitos ahí fallando. No. Sonaba un motor bueno. Parecía como un Mercedes. No era cualquier caballito, eran pasos de caballos entrenados. Y abrió y miró. ¿Y saben quién era? Abimelech y Ficol. Venía acompañado en la madrugada, tocándole la puerta. Y sabe que hay una lección grande que aprender aquí. Una gran lección, escuchen bien. Él salió y antes de decirle nada, hermanos, antes de recibir el saludo, antes de nada, antes de que le hablaran, dice el versículo 26, versículo 27, que Isaac le dijo, mire bien su Biblia lo que dice allí, márquelo. Versículo 27, ¿por qué vienen a mí? Si me habéis aborrecido, si me habéis echado entre vosotros, ¿por qué vienen a verme? Era como medio enojón Isaac. O se le había subido los humos del orgullito. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? ¿Saben qué, hermano? Nuevamente la debilidad del ser humano. Nuevamente nuestras flaquezas que se salen. Nuevamente nuestros errores que quieren aflorar. Nuevamente nuestros defectos, queridos hermanos. Somos más prontos para hablar que para oír. Y a veces decimos lo que hemos venido albergando. Quizás a él se le quedó esa espinita clavada allá en su corazón y dijo, me echaron, aunque Jehová me bendijo, aunque dije la verdad y no me excusé, me echaron. Y noten si él tenía eso en su mente, que cuando abrió la ventana y vio que ellos, en lugar de saludar respetuoso al rey que lo había recibido, al que le había ofrecido un lugar para estar, en lugar de ser respetuoso y educado, le salió diciéndole, ¿por qué vienes a verme si tú me echaste de tu casa? ¡Wow! Tenemos que sacar el rencor. Tenemos que sacar las cosas malas de nuestra vida, hermano. Pídele a Dios que le dé fuerza para sacarlas. Dios te va a dar la fuerza. Lo vas a lograr por la gracia de Dios. Y ahora le dice, un momentito. Y aquí está el título del tema esta mañana. De aquí lo agarré. Aquí está el título. Yo quiero que lea conmigo su Biblia para que no se pierda ningún detalle. Aquí está. Versículo 28. Ellos, ¿quiénes son ellos? El rey. ¿Quiénes son ellos? El capitán del ejército. ¿Quiénes son ellos? El jefe de la diplomacia. Ellos, los altos jerarcas. Los que gobernaban la región, los que tenían el poder, ellos, hermanos, ellos dijeron, hemos visto que Jehová está contigo. ¿Quién dice amén, hermanos? Hemos visto que Jehová está contigo. Para que un pagano diga eso, hermanos, para que un incrédulo diga eso de hijo de Dios, para que una persona que no ama a Dios y tiene otros dioses paganos diga eso, es porque no le quedó más remedio. Tuvo que reconocerlo. La vida de Isaac, la familia de Isaac, los hechos de Isaac, todo lo de Isaac le mostraba al mundo entero que Jehová estaba con él. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Como el tiempo se acabó, ya, solo tengo que decirles esto. En ese momento que están ellos discutiendo sobre estos asuntos, que Jehová está con él, tocan a la puerta y eran los otros siervos que habían llegado, que estaban cavando un pozo. Y mientras le abría la puerta, escuchó que Ficol y el rey le dijeron, como sabemos que Jehová está contigo, hemos venido a hacer un pacto contigo. ¡Wow! ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Qué pacto sería, hermanos? ¿Saben? Cuando el hombre se atreve a hacer un pacto con el que sirve a Dios, está haciendo un pacto con el Dios a quien éste sirve. Alabado sea el Señor. Por eso en esta mañana quiero decirte que las últimas palabras de él fueron, vamos a hacer pacto. Hicieron fiesta, hicieron comida. Y le puso por nombre a ese pozo que dio agua ese día, Beer-Seba, que significa pacto. ¿Qué significa? Yo sé que tú hiciste un pacto con Cristo hace muchísimos años. ¿Cuánto tiempo hace, hermano, usted, el de la camisa blanca?
Sí, usted. 30, wow. No voy a preguntar quién tiene más de 30. Quizás existan algunos por allí, pero no van a ser muchos. Pero no importa si hace 30, 40, 50, o si fue el año pasado, o si fue el sábado pasado. Lo importante es que tú, por la gracia de Cristo, te atrevas a hacer un pacto con Él. Amén. ¿Y saben qué? Si yo me voy ahorita a casa y usted se queda con esta historia, quizás hay algunas lecciones éticas que salió para su vida. Pero el propósito del mensaje en esta mañana es que usted renueve su pacto con Cristo Jesús. Para que los que están allá afuera crean que Jehová está con usted. No solo para que lo crean, sino para que lo reconozcan, lo digan y vengan a hacer pacto con el Dios al que usted sirve. Alabado sea el Señor. Y yo no sé cuánto tiempo usted lleva viniendo a esta iglesia. Yo no sé si ha estudiado la Biblia por algún tiempo, pero es posible que haya personas aquí que ni siquiera aún han hecho el pacto con Dios hoy. Ese pacto a través del bautismo, ese pacto de amor con Dios, cuando le decimos, ya mi vida no es mía, ahora esta vida te pertenece a ti. Pero prepárate, porque mientras cantamos el himno, a mí me gustaría que tú renueves ese pacto de amor con Cristo. Y los que me están mirando por las redes, escuche muy bien, querido. No quiero que usted termine este mensaje sin mirar al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Reconozco que he querido serte fiel, he escuchado tu voz, pero he dicho cositas que no son. Reconozco que quizás no he vivido todo como tú quieres que viva, pero yo hoy, Señor, hoy yo quiero hacer un pacto contigo. Si te atreves, di amén allí donde estás. Y en el nombre de Cristo Jesús, atrévete a reconocer que la vida del cristiano es la vida de Cristo Jesús, que nadie la puede negar. Por eso voy a orar para concluir, pero nosotros vamos a quedar acá cantando. Prepare su corazón. Señor, hemos venido aquí porque necesitamos de ti. Y ya estamos en el canal de la bendición. Si revisamos nuestra vida pasada, muchas cosas han sucedido. Tú nos trajiste aquí de manera extraordinaria y milagrosa a este gran país. Esta mañana tú nos trajiste a tu iglesia. Esta mañana algunos no queríamos venir, pero tú nos levantaste y nos trajiste hasta aquí. Algunos no querían prender la televisión o su teléfono para ver el mensaje, pero de alguna manera tú les has tocado el corazón y allí están mirando este mensaje. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, envía tu Espíritu Santo para que toquen corazones. Para que nos atrevamos a hacer un pacto contigo una vez más. Y que de hoy en lo adelante dejemos de ser quienes somos y nos convirtamos en el verdadero Berseba, ese pacto con Dios. Y que el mundo tenga que reconocer que Jehová está con nosotros. Fortalece las vidas de los que nos ven, los que están acá. Y danos la fuerza para seguir adelante. Porque muy pronto, Señor, entraremos contigo en la patria celestial. Y como decía el himno que cantaron, el Rey viene, ahorita ya está por llegar. Queremos ir a morar contigo muy pronto a la patria celestial. Te lo pedimos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.